Bueno chicos, en este espacio vamos a hablar un poco sobre las principales herramientas de edición que tiene Photoshop, pues para trabajar imágenes, ¿no? Entonces, dentro del espacio, ¿qué herramientas vamos a ver? Vamos a ver la herramienta parche, la herramienta tampón de clonar, también un poco pues sobre la herramienta duplicar, la máscara de capa, las herramientas de fusión, entre otros atajos que tiene el programa principalmente pues para editar las imágenes dentro del común denominador, ¿sí? Lo esencial en este caso, chicos, es que yo pueda siempre que coloque una imagen o que abra una imagen en Photoshop, poder hacerle un duplicado a esa capa de imagen creada o esa capa creada en general. Recuerden que lo puedo hacer con Control J. Yo voy a eliminar acá esta capa y voy a volver a hacer la copia. Selecciono esa imagen que abrí y le doy acá Control J y pues simplemente se crea, o le doy clic derecho, duplicar capa también. En ese sentido, lo primero que vamos a abordar es la edición general o cuáles son las herramientas de edición general para imágenes. En ese caso nos vamos aquí al menú de imagen y yo voy a seleccionar, por ejemplo, niveles para poder ver específicamente el manejo de la imagen. En ese caso voy a seleccionar acá, voy a ocultar el fondo, no lo necesito. Voy acá a ajustes nuevamente, niveles, y empiezo a manipular la imagen, ¿no? Tenemos también que entender un poco el contexto de esta imagen. Esta imagen está desenfocada en el fondo, entonces por ende todo lo que esté en primer plano va a cobrar más vida con respecto a lo que está de manera posterior. En el caso de la herramienta niveles funciona hacia dos lados, hacia los claros y los oscuros. Hay que tener en cuenta que en el modo RGB el negro es 0 y el blanco es 255, entonces por eso es que tenemos un pivote que está en la mitad y dos pivotes un pivote a cada lado, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Si yo muevo el de la luz, pues evidentemente toda la imagen va a hacerse más clara. Si muevo el de la izquierda, pues toda la imagen se va a hacer más oscura y se van a ver las sombras de manera más intensificadas. Si muevo el del centro, pues va a ser un establecimiento de nivel de imagen mucho más equiparado, mucho más equitativo, ¿sí? Entonces en ese caso yo debería utilizarlo para pues cuando tengo fotografías que necesitan un poco de ayuda en cuanto a eso, en cuanto a luz y sombra. También tenemos otro tipo de herramientas como la de tono y saturación, que lo que hacen es alterar totalmente de acuerdo a cada tonalidad sobre los colores que ya la imagen tiene. Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta si de pronto yo quiero crear una imagen que tenga alteraciones como tal del color. Eso es válido. Entonces yo puedo crear otra capa y sobre esa capa pues aplicar el tono saturación. Supongamos que quiero que sea una imagen más morada, entonces aquí está, ¿sí? Y de la misma manera lo puedo hacer con los otros tonos que están acá. Si selecciono el espacio de colorear, entonces ya tendría pues una manera diferente. Entonces puedo crear una nueva copia, pero ya no trabajo sobre esta capa sepia. Sí, bueno, entonces miren, aquí está la capa sepia, acá está la capa de color. Entonces sobre esta capa yo voy entonces a seguir ajustando. También puedo utilizar el filtro de fotografía, puedo utilizar el mezclador de canales. Y aquí se va a color por color. La idea es que ustedes empiecen a explorar qué quieren hacer, pero siempre traten de hacerlo con las copias, ¿sí? Para que la imagen original no se les vaya a alterar, ¿sí?
Bueno chicos, en este espacio vamos a hacer un ejercicio de selección, pues si de pronto alguno de ustedes quiere cortar fondos y ponerlos en otros espacios. Abstraer, quitar objetos de fondos y ponerlos en otro lugar, ¿no? En ese caso, lo que hay que tener en cuenta es que si el fondo es del mismo color o de un color parecido al del objeto, hay que utilizar ciertas herramientas para que ese corte quede perfecto. En caso dado de que el fondo sea un fondo más oscuro, es mucho más práctico, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo este archivo, ya le hice una copia. Voy a utilizar en este caso la herramienta de lazo poligonal. Esta herramienta, yo empiezo con clics. De hecho, la selección que me está haciendo es totalmente lineal. Voy a devolverme porque en este caso no me va a dejar mover esa ventana. Bueno, aunque si me acerco, me puedo mover con el zoom. Me devuelvo borrando, ¿sí? Con la tecla borrar. Entonces voy a dar aquí, así, así. Voy a dar acá. Acá no me queda tan exacto. Le doy borrar. Aquí. Listo. Cuando ya termino, se activa la selección. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Invertir la selección para que se seleccione el fondo. Entonces le voy a dar aquí en selección, invertir, y miren que ya está activada la selección del fondo. Entonces le doy borrar, pero como yo tengo dos capas iguales, entonces voy a borrar la capa original y miren que ya se quitó el fondo. Entonces le voy a dar control D para que se desactive la selección. Pero como acá tengo otra cosa, que es un fondo blanco, casi del mismo blanco de la camiseta, me toca hacer otro tipo de cosas, otro tipo de acciones. En ese caso, yo voy a crear una capa para esa capa original y a la capa copia voy a seleccionar aquí donde dice crear una nueva capa de relleno y selecciono color uniforme. Entonces el color que va a ir encima debe ser un color bastante llamativo, por ejemplo puede ser rojo, y a esa capa de relleno le voy a agregar un efecto de superponer color, ¿sí? En ese momento ya tengo claro pues por dónde debe pasar la selección. Entonces me voy a las herramientas de selección, selecciono la herramienta de selección rápida y empiezo a seleccionar las áreas de la imagen. Yo prefiero que para este caso dejemos de último quitar estos huecos de entre los brazos y que la selección sea toda esa parte, ¿sí? Para que la selección sea muy precisa. Pero recuerden que si quieren sacar la selección debe ser de adentro hacia afuera, y si la quieren reducir, de afuera hacia adentro. Por ejemplo, reducir de afuera hacia adentro con Alt seleccionado, y si la quiero sacar sin el Alt y solo empujando con el clic sostenido hacia afuera. Entonces en ese caso ya aquí tengo la selección lo más establecida posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a seleccionar la capa de relleno y la capa copia y le voy a dar control E, ¿sí? Entonces a la capa fondo le voy a hacer una copia y esa copia ya va a tener el recorte. Entonces cuando yo elimino la capa del fondo ya tengo la foto recortada, y entonces ahora sí puedo seleccionar mejor esos espacios de aquí y hacerles el recorte. Lo hago con la misma herramienta de selección rápida y le doy suprimir, luego control D para quitar la selección. Entonces ya aquí tengo la imagen recortada. Esa imagen yo la puedo arrastrar y la puedo llevar acá donde tengo mi portada, ¿verdad? Y le puedo dar control T y con Alt hacerla más grande y acomodarla pues acá
en lo que yo estoy haciendo. Y listo, miren que ahí está. Entonces ustedes pueden como ir jugando con eso, pero la idea es que el corte sea lo más limpio posible. Entonces, chicos, eso sería todo. La idea es que utilicen esas herramientas como ustedes consideren para crear la portada que van a hacer, ¿sí?